del mes de octubre. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta emisión informativa. Aquí empezamos. La paralización de actividades según la industria debido a los apagones podría provocar pérdidas de al menos $386.000. Así lo sostiene el presidente del gremio y junto a la Cámara de Comercio de Guayaquil esperan que pronto se restablezca el flujo eléctrico a nivel nacional o estiman una afectación económica similar a la que se registró en el año 2009. Las cabinas, las computadoras para hacer depósito, retiro, transacciones, todo funciona con luz. Con angustia, los comerciantes experimentaron el primer día de racionamiento de electricidad en Guayaquil. Dijeron que se torna en otro golpe para su desarrollo. Que hay vacunas, que hay... Estamos en crisis prácticamente, pues no podemos salir hacia adelante, peor que no hay corriente ahorita. Tenemos el horno, es eléctrico. El queso, la mayoría del queso está guardado y pues, imagínense, no son media hora, son 4 horas. Pero no podían hacer más que esperar a que regrese la electricidad. La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene estimaciones sobre las pérdidas económicas que provocarían los apagones. Podríamos decir que los cortes, tal como están proyectados en este momento, equivalen a medio mes de paralización del sector productivo. Si hacemos una comparación también con lo que pasó en el 2009, los apagones en 2009, los costos fueron aproximadamente $1.500 millones. Mientras que el sector industrial consume el 40% de energía a nivel nacional. El gremio busca la manera de disminuir el impacto. Primero, la paralización, que genera menos producción, y si uno cuantifica esa producción, por ejemplo, puede ser en una empresa que nos ha pasado ya información que estamos recopilando, hablábamos de cerca de $386.000 en no dejar de producir. Adicionalmente puede haber un desabastecimiento en el mercado. Por eso han solicitado una reunión con el ministro de Energía y el ministro de Producción. Para precisamente entender y ver alternativas que existen, que debieron haberse tomado, porque esto no es algo que viene de ayer, sino que viene desde el año pasado, que ya se sabía que hay un déficit de energía. Conocemos que hay proyectos privados que vienen peregrinando porque les den los títulos habilitantes para poder hacer inversiones. En un comunicado, la Federación Ecuatoriana de Exportadores resaltó que los racionamientos eléctricos ponen en riesgo la continuidad de la producción y profundiza la brecha de nuestra oferta exportable ante competidores de la región que no enfrentan esta desventaja. Es que a todos les urge que se restablezca el flujo permanente de electricidad en el país, informó Adriana Peralta. El sector productivo del país cuestionó los cortes de energía eléctrica implementados por el gobierno. Señalan que fueron sin previo aviso y representarán una pérdida millonaria. Aunque aún no tienen claro el cálculo de las pérdidas económicas que representarán los cortes de energía eléctrica para el sector productivo del país, están conscientes que será un duro golpe. Solo sabemos que va a ser millonario, porque no tenemos información. Y es que la noticia de los apagones desde el sector industrial y de exportación señalan los tomó por sorpresa. Nos enteramos a través de una rueda de prensa, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho durante semanas en tener contacto con las autoridades, donde nos decían no habrá apagones. Una desinformación absoluta y una improvisación, es decir, ¿por qué si ya sabían que se iban a dar cortes no se llamó al sector privado para conversar, para planificar, inclusive para poder de alguna manera ver que no se incumplan con procesos productivos, sino simplemente a través de un comunicado el día de ayer nos enteramos? Lo que ha puesto a correr al gremio en busca de medidas para mitigar el impacto. Es realmente preocupante porque en este momento estamos tratando de poner situaciones de emergencia, es decir, que el sector productivo no puede parar, peor aún el sector exportador, tenemos compromisos que cumplir en el exterior. Si tienen que llegar los apagones, lo mínimo es que se coordine. Fíjense ustedes que cuando hablamos de plantas industriales, dependiendo del tipo de maquinaria, hay maquinaria que no se puede parar por 2 horas. Hay maquinaria que es preferible tenerla apagada durante días, que toma inclusive 15 días los procesos de calentamiento, de funcionamiento. Entonces el impacto, el daño, no es solo lo que se deja de producir, es el daño en infraestructura.
Indican que aunque algunas empresas cuenten con plantas de luz para estos casos, esto también representa un gasto extra y se suma a lo que ya se ha invertido en temas de inseguridad, lo que incentiva a que el país sea menos competitivo en el mercado internacional. Igual se tiene que gastar en los combustibles que alimentan la planta, quienes tienen la suerte de tener esa inversión, pero muchos no la tienen. Entonces, esto es algo que el Estado tenía que haber preveído. En este marco hicieron un llamado al gobierno para que el sector productivo se priorice. Por un tema de necesidad, es decir, el Ecuador no está atravesando un buen momento económico, necesitamos tener las herramientas. Aquí no estamos pidiendo privilegios, estamos ejerciendo el derecho de responder por el trabajo, por la productividad, por la producción y sobre todo por la calidad del empleo de la ciudadanía. En Quito informó Adriana Rojas. Guayaquil y los cantones aledaños mostraron varias intersecciones congestionadas durante las horas pico debido al no funcionamiento de los semáforos, una vez que se dio inicio a la etapa de apagones en el país. El sonar de las bocinas predominó en cada intersección de Guayaquil. Algunos apagones coincidieron con los horarios pico. Miles de semáforos dejaron de funcionar y eso dio paso al congestionamiento durante este primer día de suspensión del servicio energético. Es un malestar que no haya luz en el semáforo, puede causar muchos incidentes. La empresa municipal Segura EP, mediante un comunicado, dio a conocer que la ciudad cuenta con 993 intersecciones semafóricas con baterías de reserva de energía, por lo que no tendrán problema en su funcionamiento. Además, destacó que en otras avenidas se dispuso la activación del protocolo con agentes de la ATM, instalados para controlar el tránsito durante las horas de la suspensión energética. En otros puntos fuera de Guayaquil, que son de competencia para la Comisión de Tránsito del Ecuador, también se desplegaron operativos por parte de la CTE para evitar los embotellamientos. Estamos reforzando las intersecciones semaforizadas para que la hora que empiezan los apagones, tener nuestro contingente humano y logístico para que la ciudadanía no se sienta afectada en la movilidad. Una de esas avenidas de especial atención fue la León Febres Cordero en San Borondón, arteria que diariamente recibe entre 80.000 y 90.000 vehículos. Allí se establecieron varios puntos donde la presencia uniformada fue constante a fin de evitar congestionamientos o accidentes. En la provincia del Guayas pues tenemos más de 3.000 y pico de hombres que están en donde tenemos competencia y jurisdicción tomando la iniciativa en la regulación del tránsito. Recuerde que los cortes de energía van a continuar, por ello es importante que planifique su salida con tiempo para evitar quedarse en medio de los embotellamientos. Si los semáforos están apagados, ponerle 100% de precaución al pasar la vía. Informó José Morales. Loja, Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza en Morona, Santiago, no tendrán cortes de energía, según lo informaron las autoridades. Esto se debe al aporte de una de las empresas que suministra electricidad en el sur del país. Sin embargo, se pide a la ciudadanía tener responsabilidad en el consumo. Las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza en Morona, Santiago no se verán afectados en los cortes de luz que se dan a nivel nacional gracias al apoyo de la empresa privada. Adicional, tiene que quedar claro que esta decisión de los cortes, de suspender los cortes en el sur, en Loja, Zamora y el cantón Gualaquiza, Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza, está aprobada por la SENACE previo informe del presidente de la empresa eléctrica. En el sur del país, las empresas con mayor consumo de energía se han comprometido a generar su propia energía, por lo que con esto se puede abastecer y así no existan cortes de luz. Esa es la buena noticia que les podemos dar. Vamos a seguir trabajando para ver que ya no vamos a hacer más desconexiones, ¿no? Sin embargo, tenemos el programa de desconexiones, el programa de desconexiones lo tenemos listo, es un programa emergente. La ciudadanía podrá realizar el uso de energía teniendo precaución en el gasto para que después no existan inconvenientes, según informaron las autoridades. Es un privilegio para Loja
no tener estos cortes. Yo hago un llamado a la ciudadanía a que este privilegio lo usemos adecuadamente, ahorremos energía. En Loja informó Marcela Constante Brito. Los racionamientos de luz en Azuay sorprendieron a muchos ciudadanos que esperaban una información oportuna para estar preparados y tomar precauciones. Los principales de la empresa eléctrica Centro Sur recién a las 10:30 de la mañana informaron sobre los horarios de cortes. Por favor. A muchos ciudadanos de la capital Azuay les cayó de sorpresa el primer corte de energía de 8 a 12 horas, dispuesto por la empresa regional Centro Sur debido a la crisis energética que soporta el país. De la noche a la mañana vienen con las noticias que van a cortar, nos afecta bastante. Una carne, pollo, pescado, es que se va y una hora nomás ya se descongela. Sin energía eléctrica no hacemos nada, es como el agua también andan cortando. Frente a esta oportuna información, los principales de la empresa Centro Sur dieron una rueda de prensa para dar a conocer los horarios de los cortes programados. De 8 a 12, de 12 horas hasta las 15 horas y también los cortes de 15 horas a 16 horas. Conocida esta decisión obligó a muchos propietarios a cerrar sus negocios, tomando en cuenta lo dispuesto. Se reiteró que sectores no serán afectados con estos cortes. El aeropuerto, el terminal terrestre, el tranvía, comercio, el turismo, la educación, la salud pública, de seguridad, el centro de rehabilitación Turi, policía, ECU 911, CSC, bomberos, ejército, el parque industrial, zona franca y otras áreas donde se encuentra la industria cuencana. El ingeniero Larco resumió en un solo dato el total de energía que la Centro Sur ha sido disminuida. Nos afecta alrededor de 35 megavatios hora que estamos poniendo como ciudad. Finalmente hizo una advertencia. Si perdemos esta conciencia ciudadana, lo único que vamos a lograr es que efectivamente tengamos cortes mucho más prolongados. Los habitantes podrán informarse y conocer los horarios de racionamiento en la página web www.centrosur.gov.es, en donde permanentemente vamos a estar generando comunicación de los sectores, zonas y generando los links para que precisamente los ciudadanos también puedan consultar. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Un especialista en control de energía eléctrica de CENEL ofrece recomendaciones para ahorrar el consumo de electricidad. Además dio a conocer varios tips para evitar que los electrodomésticos se dañen durante los anunciados cortes de energía. Los cortes de energía eléctrica en el país han llevado a la ciudadanía a reflexionar sobre este tipo de consumo. Es por ello que abordamos a un experto en el tema. Se trata de Olger Tenenuela, funcionario de CENEL. Acondicionadores de aire actualmente son los que más consumen en las casas, en las viviendas. Por lo tanto, se recomienda regularlos entre la temperatura de 23 y 26 grados, de tal manera que el equipo no esté funcionando constantemente. Actualizar los equipos. Recomendamos nosotros cambiar todos los focos incandescentes por focos LED. Si no estamos en un cuarto, debemos apagar la luz. Y desconectar los electrodomésticos que no estén siendo utilizados. Roberto Salazar y Karina Romero mencionan que los llamados apagones ponen en riesgo a sus negocios. Me afecta bastante. Mire usted, mi negocio, se están haciendo agua todos mis productos. Volvemos a los de antes. Hemos retrocedido, como sé decir, 14 años. Pobreza, qué pobreza. Para mí, qué pobreza. ¿De qué forma le afecta esto a su negocio? En todo momento, en la inseguridad, no se vende, el calor. Además, para que sus equipos no se dañen durante estas interrupciones eléctricas, el especialista sugiere lo siguiente. Recomendamos cada circuito debe tener su breaker parcial, de tal manera si hay un problema en un circuito solo se va a ir esa parte del circuito y no va a ir toda la casa. Instalar un regulador de voltaje de tal manera que los picos que causan las idas y venidas no afecten nuestros equipos. Informó Jorge Salazar.
Y bien, a propósito de esta información, vamos a revisar rápidamente cómo es la programación del corte del servicio de energía eléctrica en Santa Elena. Allí inicia en este sector del país a las 7 de la mañana y tiene duración cada etapa de 3 horas con 15 minutos, es decir, de 7 de la mañana a 10 horas con 15 minutos, de 10:15 a 1:30. De 1:45 a 5 de la tarde. Es importante también mencionar que los horarios y sectores que se indican están sujetos a cambios establecidos por el SENACE, lo cual dependerá del perfil de carga a nivel nacional y de las condiciones meteorológicas en los sectores de los embalses. Es importante siempre que estén informados a través de los canales oficiales. Y permanezcan muy atentos, amables televidentes, porque en breve les contaremos en un hecho lamentable que una enfermera fue asesinada en el suroeste de Guayaquil, así como un triple crimen en la quinta etapa del recreo en el Cantón Durán. Estas solo fueron algunas de las muertes violentas ocurridas durante los últimos 7 días en la zona 8. Y presten mucha atención a las siguientes imágenes. Un empresario fue secuestrado cuando ingresaba a un gimnasio en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Cámaras de seguridad captaron los momentos cuando un grupo de sujetos llegó en un carro de alta gama y tras un forcejeo se lo llevan con rumbo desconocido. Era poco antes de las 7 de la mañana de este viernes cuando el comerciante y empresario milagreño Aldo Piedra caminaba con un amigo hasta el ingreso del gimnasio en el que acostumbra ejercitarse. De pronto aparece un carro desconocido y de alta gama. Se bajan varios sujetos y tras amedrentarlos con sus armas de fuego, se lo llevan con rumbo desconocido. El amigo logró correr y ponerse a buen recaudo. Pues inmediatamente la Policía Nacional tomó contacto con los familiares y con las personas allegadas y se encuentra ya con la unidad antisecuestros, quienes están realizando las experticias correspondientes para poder establecer y aclarar el caso. Todo quedó registrado en video por las cámaras de seguridad y se viralizaron en las redes sociales. La policía pide prudencia con el manejo de información, pues los rumores y comentarios desatinados podrían entorpecer su labor. Por supuesto que en las redes sociales se dice de todo y puede confundir a la ciudadanía, pero la policía no se basa en este tipo de informaciones que salen de fuentes no confiables, digamos de esta manera. Hasta la tarde de este viernes no se conocía el paradero del milagreño y la familia ha preferido no pronunciarse al respecto. En Milagro informó Miguel Laje. 2 presuntos secuestradores fueron detenidos por la policía en Santo Domingo tras una persecución. Una cámara de seguridad captó cómo raptaron a 2 comerciantes en plena vía pública. Santo Domingo de los Áchilas, sector La Lorena. Es la 1:30 de la tarde y trabajadores empiezan a descargar producto del camión para entregarlo en la tienda. Un vehículo concha de vino aparece y se estaciona justo al frente del vehículo blanco. Se bajan 4 delincuentes fuertemente armados y se llevan al conductor. Mientras tanto van por el otro ciudadano y lo secuestran. Se sustraen además el camión en cuestión de segundos. La alerta fue emitida a la Policía Nacional. Empezaron a buscar al carro sospechoso y tras una persecución lograron a la altura del mercado de mariscos la captura de 2 sujetos quienes habrían participado en el ilícito. En el automóvil había un arma de fuego con la que amedrentaban a sus víctimas. Los afectados, según información policial, se encuentran sanos y salvos. Se espera en las próximas horas más información por parte de los uniformados sobre estos delincuentes. Informó Marilyn Jaramillo. Una persona fue asesinada durante una riña en el centro de Quito. Por otro lado, en el sector de Monjas fue recuperada una motocicleta reportada como robada.
Quienes fueron testigos de lo sucedido relataron a la policía que a la altura de las calles Tupac Yupanqui, Archidona, sector de San Roque, varias personas en situación de calle empezaron una discusión acalorada que terminó en una riña de proporciones. En medio de las patadas y golpes de puño, uno de los participantes habría sacado un arma blanca hiriendo a su compañero o tal vez amigo de copas. Tenía un fuerte corte en el sector del muslo, en la pierna derecha. Todo respondería a una pelea por una botella de licor, pero ni siquiera de marca, por una botella de huanchaca. La policía llegó al auxilio y encontró al hombre de más o menos 40 años de edad con un corte profundo y pidió una ambulancia que nunca llegó. Aproximadamente una hora después, la misma policía, el grupo motorizado, tuvo que irse acá a la calle Rocafuerte, al cuerpo de bomberos, para solicitar una ambulancia. A pesar del esfuerzo policial para trasladar al herido a una casa de salud, lamentablemente el hombre no logró sobrevivir al corte profundo. El responsable de la herida está identificado, todos los amigos de copas lo conocen. Le rescataron y se trasladaron al hospital Eugenio Espejo después de unos minutos en el cual yo mismo estuve presente. Ya en el hospital Eugenio Espejo esta persona falleció. En otro caso, en el sector de Monjas, en un bosque, fue encontrada una motocicleta. Al parecer la dejaron abandonada. El vehículo tenía reporte de robo y estaba cambiado de su color original, que era plomo. Ahora estaba pintado de rojo. Es decir, prácticamente intentaron transformarlo. Se presume que con esta motocicleta algunas personas cometieron algunos delitos en este lugar, porque moradores del sector también supieron manifestar que habían sido víctimas de alguna clase de robo en esta motocicleta. La policía logró contactarse con el dueño, espera que llegue a reconocer su vehículo, aunque ya no tiene el color original. En Quito informó Iván Casamen. En Manabí hay conmoción tras el crimen de Pedro Soledispa Castillo, presidente de la Junta Parroquial de Salango, perteneciente al Cantón López. La víctima fue asesinada de varios disparos dentro de su vivienda. Este es el segundo crimen político que se registra en esa localidad manabita en los últimos 8 meses. Un ataque de sicarios cobró la vida de Pedro Soledispa Castillo, presidente de la Junta Parroquial de Salango del Cantón Puerto López en la provincia de Manabí. Hombres armados ingresaron a su vivienda para victimarlo. Horas antes de su crimen realizó un recorrido de obra de un proyecto que impulsaba en varias comunidades. Con este proyecto de barrio en barrio, iluminando todo lo que es las calles, todo lo que son las veredas, para así darle un buen realce, una buena imagen a todo lo que es la parroquia. El crimen ocurrió la noche de este jueves. Su cadáver fue trasladado al centro forense de Manta, donde se realizó la autopsia de rigor. Lo vamos a llevar a su domicilio, situado en Salango. Sí. En eso, bueno, eso es que vamos a conversar con el familiar allá. La tarde de este viernes sus restos retornaron al Cantón Puerto López. En el municipio realizaron una capilla ardiente donde amigos y ex compañeros de trabajo le dieron el último adiós. Luego fue llevado a Salango, donde recibirá cristiana sepultura. Pero siempre había ese Pedro Soledispa que estaba para ayudarnos en todo. Fui un dirigente barrial, un dirigente de la comuna, un dirigente de la parroquia, y realmente yo soy muy agradecido. Este hecho ha causado conmoción en Puerto López, cantón donde se registra el segundo crimen de un político en 8 meses. El pasado 4 de febrero asesinaron al candidato a alcalde Omar Menéndez, compañero militante de Soledispa. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Una enfermera asesinada en el suroeste de Guayaquil, así como un triple crimen en la quinta etapa del Recreo en Durán, fueron algunas de las muertes violentas ocurridas durante estos 7 días en la zona 8. Tan solo en Guayaquil los crímenes ascienden a más de 2.180 casos. Aquí los detalles. El lunes, los habitantes de la quinta etapa del Recreo presenciaron 3 crímenes consecutivos. El primero ocurrió cerca de una cancha, el segundo en una peatonal y el último al pie de una casa. 2 de ellos tenían balazos en sus cabezas. Los sicarios, esta vez, se movilizaban en un automóvil y en su huida dispararon contra policías que los persiguieron por varias calles, hasta que, finalmente, volcaron el carro en un terreno baldío. Ese mismo día, en Guayaquil, también asesinaron a una enfermera en las calles 28 y La E. Ella
regresaba a su casa cuando fue baleada por los sicarios. El martes 24 de octubre se reportó un ataque armado en el cerro de Mapasingue Este. Varios sujetos llegaron hasta un subcentro médico y le dispararon a un ciudadano. Mientras que por la noche se registró una muerte violenta en la cooperativa Luz del Guayas, en el sur del puerto principal. 2 motocicletas con algunos ocupantes propinaron lo que es disparos a este ciudadano, Eloy Oxiso Yandri G. Para el miércoles 25, nuevamente se reportaba un crimen en Durán, esta vez en el norte de esa ciudad. Horas después, la Policía Nacional acudió hasta el noroeste de Guayaquil para levantar el cadáver de un hombre. Sí, estaba lo que se puede decir en una loma. Se pudo verificar que había una persona sin signos vitales, de igual manera lo presentaba diferente sin impactos de proyectil de arma de fuego. ¿Le viste en qué partes del cuerpo se le veían las heridas? Se pudo diferenciar a la altura de la cabeza, igualmente varios impactos de proyectil de arma de fuego. Aquella jornada terminó con un hombre baleado en las calles 35 y García Goyena. La mayoría de los crímenes de esta semana se cometieron en Durán y en Guayaquil, la perla del Pacífico, regenta el título del cantón con mayor muertes violentas en el país. Hasta la presente fecha, 27 de octubre de 2023, estas ascienden a 2.187 casos. Informó Eric Zambrano. Casos que no dejan de registrarse en el país. Y cuando son las 22:27, nos trasladamos hasta el Cantón Durán. Allí se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa y nos tiene el reporte de un nuevo hecho violento. ¿En qué lugar exactamente ocurrió este nuevo hecho de sangre, mi querido Charlie? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, para mostrarles un poco de dónde estamos ubicados. En la ciudad de la Primavera 2, en el Cantón Durán, donde, si recuerdan, el viernes anterior estuvimos transmitiendo en vivo de otro crimen. Les mostramos brevemente, específicamente en esas gradas. Estaba un ciudadano sin vida el viernes anterior. La semana anterior ahí estábamos nosotros también transmitiendo en vivo y estaba la policía realizando el respectivo peritaje. Un ciudadano que estaba ahí con varios disparos. Y ahora el crimen se registra un poco más atrás, en la parte exterior de esta cancha. Está una motocicleta tirada y abajo de la motocicleta está el conductor, quien lamentablemente ha sido asesinado de varios disparos aproximadamente a las 21 horas, según lo que mencionan varios habitantes de ese populoso sector del Cantón Durán, la ciudad de la Primavera 2, donde en 2 semanas se han registrado 2 asesinatos, casi con similares características. Como pueden observar, está ingresando también y arribando el personal de criminalística para luego también esperar a los agentes de medicina legal para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Algunos disparos han sido en el tórax y en la cabeza, de lo que preliminarmente se conoce. Aún no se determina exactamente por qué motivos se han registrado estos asesinatos, tanto el de la semana anterior como el de hoy, para conocer si tienen o no algún tipo de relación. Nosotros vamos a continuar en este sitio. Igual los moradores están dentro de sus casas preocupados, alarmados, porque ya 2 semanas seguidas se presentan este tipo de hechos violentos. Están o prefieren estar dentro de sus domicilios. Adelante, buenas noches, cuando son las 22:29. Y con tanta inseguridad, Charlie, ¿quién va a querer salir? Te agradecemos por este reporte y por favor ten muchísimo cuidado. Si la situación así lo amerita, volveremos en breve contigo. Con esto, queridos amigos, nos vamos a un corte comercial, pero al retornar de esta pausa les contaremos que agentes de la Policía Judicial de la subzona Pichincha desarticularon 2 bandas delictivas. La ampliación de esto y mucho más enseguida. Quédese con nosotros. De regreso con más información para todos ustedes, queridos amigos. Agentes de la Policía Judicial de la subzona Pichincha desarticularon 2 bandas delictivas. Una operaba en el cantón San Miguel de los Bancos y la otra en Machachi. En el primer caso se trataría de una banda dedicada a varios delitos como extorsión, tráfico de armas, robo a unidades económicas, a personas y vehículos,
4 sujetos fueron identificados como los integrantes de la agrupación delictiva, que no solo actuaban en el cantón Los Bancos al noroccidente de Pichincha, sino también se movilizaban para Santo Domingo y Esmeraldas. Una organización delictiva liderada por alias del Sapo, quienes extorsionaban e intimidaban a los propietarios de locales comerciales del cantón Puerto Quito. Los agentes policiales realizaron varios allanamientos donde encontraron 4 armas de fuego, entre ellas una subametralladora, munición, dinero en efectivo. Además incautaron un vehículo y 2 motocicletas que eran utilizados para la movilización. Ellos son extorsionadores por un lado, pero también se dedican al asalto y robo a personas o a vehículos en la vía, en vista de que todo ese sector es un sector rural. Varias personas habrían sido víctimas de los 4 sospechosos, todos cuentan con antecedentes. Al parecer, la conocida vacuna se convirtió en el delito que más rentabilidad les dejaba. Solicitando altas sumas de dinero por medio de transferencias bancarias a los miembros de la organización delictiva, empleando la modalidad de intimidación. Mientras en el barrio Linizas de la ciudad de Machachi, los agentes de la judicial perfilaron un vehículo que circulaba con placas de papel. Al verificar los documentos saltó la alerta que tenía denuncia de robo. Estaba plaqueado. Estábamos en las vigilancias y seguimientos, y nos percatamos de la presencia de un vehículo que estaba reportado como robado. Siguiendo el hilo delictivo, llegaron a otros 2 vehículos que también estaban reportados como robados. 2 fueron sustraídos en Quito y 1 en Guayaquil. 3 personas están detenidas. Unos fueron por medio de asalto y robo y los otros, por hurto. Además de los detenidos, el operativo dejó un revólver decomisado. En Quito informó Iván Casamen. En un hecho similar fue desarticulada una banda delictiva en el norte de Guayaquil. Los presuntos delincuentes se movilizaban en un taxi amarillo. A través de un operativo que terminó con cruce de disparos entre agentes de la policía y supuestos delincuentes, se logró desarticular una organización delictiva que operaba en el norte de Guayaquil. Se trata de 4 sujetos acusados de cometer secuestros, asaltos y robos en sectores como Sauces y en la vía San Borondón, a bordo de un taxi amarillo. Un tiroteo terrible, sí, venían persiguiendo, la policía al parecer venía persiguiendo a los delincuentes, vinieron robando y desde Sauces los venían siguiendo, pero el objetivo de estos delincuentes era un secuestro exprés, un secuestro en una urbanización en San Borondón. La captura se produjo en la ciudadela Atarazana, luego de que los sospechosos se accidentaran al tratar de evadir a los agentes de la policía judicial que venían en sentido contrario. Se escucharon alrededor de unos 15 o 20 disparos. Por lo general esta ciudadela es sumamente tranquila, pero ni mi mamá ni yo pudimos estar tranquilos con esa balacera. El procedimiento contó con la colaboración de elementos de las Fuerzas Armadas. En tanto, las unidades especiales de la policía continuaron con las diligencias para dar con los demás integrantes de esta estructura delictiva y decomisar las armas de fuego que habrían sido utilizadas para amedrentar a las víctimas. Informó Jorge Salazar. En lo internacional, el ejército de Israel intensifica sus operaciones por aire y tierra en Gaza. De su lado, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide tregua humanitaria inmediata, lo que fue calificado como una infamia por las autoridades israelíes. El ejército israelí incrementó los bombardeos sobre la franja de Gaza de una manera muy significativa tras casi 3 semanas de guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna ese territorio, que ha quedado completamente incomunicado por efecto de los fuertes bombardeos de las últimas horas. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, habló con un pequeño grupo de periodistas extranjeros en Tel Aviv después de que las fuerzas israelíes, respaldadas por aviones de combate y drones, llevaran a cabo una segunda incursión terrestre limitada en Gaza. Galán dijo que la incursión llevará mucho tiempo y que conduciría a otra fase prolongada de combates de menor intensidad, a medida que Israel destruye focos de resistencia. El ejército israelí mostró a periodistas armas usadas por los comandos de Hamas en el ataque del 7 de octubre y aseguró que parte de ese arsenal provenía de Corea del Norte e Irán.
De su lado, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide tregua humanitaria inmediata en Gaza. Con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, se le dio el visto bueno al texto propuesto por Jordania, que no nombra ni a Hamás ni a Israel. Informó Wilber Quiñones. De regreso a temas nacionales, la audiencia de formulación de cargos contra Danilo Carrera y otras 6 personas más por el presunto delito de delincuencia organizada se realizará el martes 31 de octubre en el Complejo Judicial Norte. La investigación se originó por una serie de audios filtrados en los que habría participación del cuñado del presidente en una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. Hace una semana, la Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para el desarrollo de la diligencia. Por otra parte, el movimiento Construye se deslindó de la impugnación efectuada por el ex candidato a asambleísta por el exterior, Alejandro Tillería, que solicitó al CNE se anulen las elecciones en la circunscripción del exterior. Señalan que la medida sería una estrategia para retrasar más la entrega de credenciales y la posesión del nuevo gobierno. Fueron pasadas las 18 horas con 45 minutos del pasado jueves 26 de octubre que el Consejo Nacional Electoral recibió la notificación electrónica de la impugnación del resultado de las elecciones en el exterior, efectuadas el pasado 15 de octubre. El solicitante, Alejandro Tillería, ex candidato suplente a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye Lista 25. Esto ha sido una decisión personal que ha tenido el ex candidato alterno. No forma parte de una decisión que la hemos tomado en conjunto y además de esto tampoco firma el representante legal del Movimiento Construye. El CNE ha confirmado la entrega del documento y se informó que el área jurídica está analizando el escrito para dar la contestación respectiva, mientras que desde el bloque de Construye señalan que dicha petición no tendría sustento jurídico ni posibilidad de ser acogida. Incluso jurídicamente no es procedente, así que lo más probable es que seamos posesionados en el tiempo que ya había anunciado el Consejo Nacional Electoral. Insisten que pese a considerarse afectados por la repetición de las elecciones para asambleístas en el exterior, no presentarán ningún recurso que retrase más la posesión de las nuevas autoridades, tanto legislativas como presidenciales. Nosotros sí hemos sido perjudicados, pero nos defenderemos en las instancias que sean las previstas para este caso. Hay que reconocer que la repetición de las elecciones de asambleístas en las circunscripciones del exterior que se dieron en segunda vuelta fueron inconstitucionales e ilegales. No descartan que esto sea una estrategia política para alargar más los cronogramas y no se dé con prontitud la transición gubernamental. No sabemos en realidad cuáles son los intereses, pero se puede reflejar que podría ser quererse quedar más tiempo en el poder y que no se instale la Asamblea Nacional. Informó Mauricio Sánchez. 22:50, amables televidentes, y en este momento ustedes pueden observar en su pantalla información referente al corte del servicio de energía eléctrica para este día 28 de octubre en la ciudad de Guayaquil. Aquí las etapas varían, en algunos sectores tiene una duración de 1 hora, en otros 2, en otras 3, por ello les recomendamos que puedan ver toda esta información de forma detallada en la página oficial, en la cuenta oficial de excenel_EP. Allí usted podrá revisar a qué hora cortarán la electricidad en el sector en el que usted se encuentra. Bien, seguimos con más información, queridos amigos. La Dirección de Delitos Antinarcóticos de Turquía incautó 610 kilogramos de cocaína en el puerto de Mersin. El alcaloide estaba camuflado en cajas de banano procedentes de Ecuador. Fueron 610 kilogramos de droga los incautados en el puerto de Mersin, en Turquía. La Dirección Nacional de Delitos Antinarcóticos de ese país informó que recibió una alerta sobre el cargamento previo a su arribo al puerto, por lo que dio seguimiento a la ruta del contenedor. Una vez que la carga llegó a tierra, las cajas de banano fueron sacadas del contenedor y se realizaron inspecciones a la mercadería mediante el uso de canes.
Ya en el interior de las cajas se encontró el alcaloide en varios paquetes que, como ocurre en estos casos, cuentan con un logo distintivo que haría alusión al destinatario de este cargamento. Producto del hallazgo, el Ministerio del Interior de Turquía señaló que hay 3 detenidos. Uno de ellos sería la persona a la que estaba dirigida el cargamento. Esta no es la primera vez que se detecta droga proveniente de Ecuador en Turquía. En 2021 fueron decomisadas, en cambio, 1.7 toneladas de droga que intentaban ingresar a este país. Informó Edwin Benalcázar. En otros temas, un adulto mayor que se movilizaba en una bicicleta lamentablemente fue arrollado por un bus de transporte público en pleno centro del Cantón Milagro, provincia del Guayas. El conductor fue detenido. Ocurrió poco antes de las 2 de la tarde de este viernes en el corazón de Milagro. Aquí en la calle 9 de octubre, un hombre murió bajo las llantas de un bus de transporte público en circunstancias no tan claras. Son datos de manera preliminar que se tiene, pero no hay nada exacto en el momento. Como podemos ver, el señor se maneja en una bicicleta. Entonces, el bus, lo que es el conductor, está en la prensa. El tránsito estuvo congestionado por cerca de 1 hora. Y es que por aquí pasan todo tipo de vehículos y tras la tragedia la multitud se aglomeró en los alrededores del micro implicado. La bicicleta de la víctima también quedó bajo el pesado automotor, destruida como consecuencia del arrollamiento. Hoy estamos verificando la tipología y asimismo hay una persona que aparentemente es de la tercera edad fallecida, el cual ya va siendo trasladado a la morgue de tránsito. Los agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito realizaron las pericias en medio de los curiosos que se acercaban al cadáver con la intención de identificarlo. Luego de esto llevaron el cuerpo de Jorge Alberto Galarza Castro, de 66 años, a la morgue, mientras que el bus al centro de retención vehicular. En Milagro informó Miguel Laje. Amigos, por hoy hemos concluido. Queremos agradecerles por acompañarnos durante el transcurso de toda esta semana. Siempre es un privilegio contar con su sintonía. Que disfruten del fin de semana en familia, con amigos, con las personas que más aman. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya le damos paso a José Alberto Molestina. Mi querido José, bienvenido. Buenas noches.